Estamos este miércoles 9 de julio de 2025, obviamente día importante aquí en la República Argentina. Recién veíamos en vivo lo que estaba pasando en la provincia de Tucumán, veíamos un poco la presencia del gobernador Jaldo, que es quien está oficiando un poco este acto especial por los 209 años que se están cumpliendo de la independencia de la República Argentina en esta provincia crítica. Podría ser ese uno de los números del día, pero obviamente no va a ser ese. Vas a ver ahora, entonces, cuáles son los números de este 9 de julio de 2025. Vamos. El primero, 83 las armas de fuego que fueron decomisadas en Canadá. Es el mayor decomiso de armas de fuego en la historia canadiense, un país donde las armas de fuego tienen básicamente que ver con la caza, que forma parte de la cultura canadiense, pero no tanto con un uso con intenciones básicamente de matar a otras personas, de realizar ataques, de realizar operaciones. Sí era el caso de la milicia que tenía estas armas, a quienes se las decomisaron. Hubo arrestos de miembros de este grupo que planificaba distintos ataques terroristas con una intención de desestabilización allí en Canadá, tema que está generando mucha preocupación. Fue un operativo que se realizó en distintas regiones del país. Muchas de estas operaciones fueron en Quebec, la zona francófona de Canadá, con lo cual, para seguir muy de cerca en un país que no está acostumbrado a este tipo de cosas, una milicia con 83 armas de fuego, varios explosivos y una investigación que recién empieza para entender qué hay detrás de este grupo. Segundo número del día. Un número que nos trae aquí a la República Argentina es el dato de inflación que se conoció en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que enciende algunas luces de alarma. 2,1 la inflación registrada a nivel mensual, un acumulado que a nivel interanual la ubica en torno al 48% y que es una suba respecto del mes de mayo. Esta es la inflación de junio, en mayo había sido 1,6%, con lo cual la expectativa ahora es, esto es lo que mide el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó a nivel país? Nos vamos a enterar justamente esta semana, cuando el INDEC dé a conocer el dato nacional. Se descuenta que también va a ser más alto que el mes pasado. El mes pasado se había registrado el indicador más bajo en más de 5 años. 1,5% había sido la inflación mensual registrada por el INDEC a nivel nacional en mayo. Bueno, ¿qué están anticipando de alguna manera las consultoras? Es por debajo del 2,1%, esencialmente porque el índice de la ciudad de Buenos Aires incluye determinados consumos que son representativos de los ciudadanos porteños, pero no son tan representativos de los 45 millones de argentinos, con lo cual, por ejemplo, cuestiones como los servicios tienen un peso muy importante en la canasta de bienes en la ciudad de Buenos Aires, pero no es tan importante en la canasta que mide el índice nacional, con lo cual se espera que esté por debajo de este 2,1, pero por encima del 1,5 del mes pasado. Será 1,6, será 1,7, 1,8, hasta 1,9. La verdad es que para el gobierno lo importante es que siga debajo de 2%. Esa es la señal, obviamente, que el gobierno de Javier Milei quiere dar, porque Milei tiene la expectativa, aunque él dijo que la inflación iba a dejar de ser un problema a mediados de 2026, tiene la expectativa de que quizás ya a finales de este año 2025 ya empiece a tender a cero. De hecho, lo contó el propio Milei, una disputa que tiene con su ministro de Desregulación, con Federico Sturzenegger. Sturzenegger dice que soy uno de los ministros más importantes del gobierno por toda la política de desregulación que se está desarrollando. Él cree que ya para diciembre puede haber una inflación tendiente a cero a nivel mensual. Bueno, por ahora va a haber que esperar, va a ser significativo el dato que se conozca esta semana. Pasamos a las caras de este 9 de julio. Y la primera es la de Vito Quiles. Bueno, estamos hablando de uno de los periodistas más controvertidos hoy de la política española, porque es alguien a quien hemos visto muchas veces aquí en DNews, que tiene muchísima presencia en redes sociales, porque es muy molesto, sobre todo para los miembros del gobierno,
para los distintos miembros del gobierno de Pedro Sánchez, porque ¿qué es lo que hace? Va con el micrófono y se acerca a los ministros, a los exministros, a los diputados y les hace preguntas incómodas y les exige explicaciones, al punto de que lo terminaron ignorando porque lo acusan de ser, más que un periodista, una especie de agitador de extrema derecha. Eso es lo que dicen. Bueno, lo increíble es que en esta España que está en una profunda crisis, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconoció esta mañana que evaluó o pensó en renunciar. Ahora vamos a ver en un ratito estas declaraciones de Pedro Sánchez. Pero digo, donde se está enfrentando al mayor escándalo de corrupción desde la vuelta de la democracia. En esa España, el Congreso ayer se juntó para quitarle la acreditación a Vito Quiles y sacarse el problema de encima. En concreto, lo que votaron, insisto, en este contexto se juntaron los miembros de la Cámara de Diputados para votar esto. Votaron que la mesa ejecutiva de la Cámara tenga la potestad de decidir a quién le da y a quién le quita la acreditación y poder quitársela a Vito Quiles argumentando que es un agitador de extrema derecha y no un periodista. Escuchá el descargo de Vito. Todo esto empezó desde el destrato humano. Pensamos que podíamos confiar en los profesionales de la salud. La verdad es que sentimos que no hicieron bien su trabajo. Son muchos, son responsables y yo creo en la justicia y sé que van a pagar. Democrática de España se va a expulsar a un periodista de una institución tan importante simplemente porque le resulta incómodo a los que gobiernan. Luego se pasan el día hablando de la falta de libertad que había en la dictadura. Bueno, te decía, estamos con un problemita técnico para escuchar lo que había sido este descargo de Vito Quiles. Obviamente muy enojado con la situación. Y después yo lo que veías ahí es parte, por ejemplo, un cruce que tuvo con Pedro Sánchez. Ahora te lo quería mostrar justamente para que vieras qué es lo que hace Vito Quiles, por qué es tan molesto. Ahora es increíble la situación en la que está hoy la democracia española, que en plena crisis de legitimidad por los escándalos de corrupción, el gobierno, en vez de dar muestras de transparencia, hace todo lo contrario. Y dice, nos sacamos de encima a alguien que molesta y que en muchos sentidos nos expone con las preguntas que hace y con la forma muy inquisitiva que tiene de dirigirse a los funcionarios. Bueno, ya vamos a estar viendo en breve, además, lo que fueron las declaraciones de Pedro Sánchez. Porque Sánchez habló hoy, esta sesión donde se le quita a Vito Quiles la posibilidad de acceder al Congreso fue ayer. Hoy fue la declaración de Pedro Sánchez, pero volvemos y nos quedamos con Vito Quiles. Podemos ahora sí ver justamente el descargo del periodista español. Se ha aprobado la reforma de su reglamento para lograr echarme las instalaciones porque al gobierno le molestan las preguntas que les hago. Presidente, ¿sigue echando de menos a Ábalos? Por primera vez en la historia democrática de España se va a expulsar a un periodista de una institución tan importante simplemente porque le resulta incómodo a los que gobiernan. Pero luego se pasan el día hablándonos de la falta de libertad que había en la dictadura o con Franco, ¿verdad? Celebran un debate extraordinario un 8 de julio para hablar de esto y no de las 12.000 personas que se quedaron el otro día atrapadas en trenes de Renfe por la incompetencia del ministro Óscar Puente. O los miles de viajeros que tuvieron que abortar sus vacaciones por el colapso en el aeropuerto de Barajas. O las decenas de personas que denuncian agresiones sexuales e inseguridad diariamente en nuestros barrios o concretamente en Alcalá de Henares. O todas las pateras que están llegando diariamente a nuestras costas y que están provocando una inseguridad insoportable. De todo eso no le interesa hablar nada al gobierno. Y al final lo más preocupante no es que me echen a mí, es que me voy a ir yo antes por hacer preguntas incómodas que el señor Ábalos por colocar a prostitutas con vuestro dinero en su ministerio. O que la señora de Bildu por señalar los objetivos de ETA en una revista y condenada por hacer apología al terrorismo. O los separatistas catalanes por alentar un golpe de Estado contra la unidad nacional. Es mucho más preocupante hacer preguntas que cometer delitos. Pero oye, no digáis nada, que somos una democracia consolidada y nos va muy bien. Claro, siempre y cuando no molestes al capo. En fin, si se creen que echándome del Congreso van a acabar con mi acción, la llevan clara. No os puedo avanzar mucho, pero solo os digo que aquí no se acaba nada y que esto no es el final. Me quedo con que han sido 4 años maravillosos en los que, estando prácticamente solos, hemos puesto en jaque a todo un gobierno. Y la votación de hoy es la prueba de que llevábamos razón. Y os agradezco mucho a todos vuestro apoyo. Es normal que nos tengan miedo. Este vídeo lo acabo de grabar desde dentro del Congreso. Bueno, este era el descargo justamente de Vito Quiles, hablando obviamente de todas las cosas que están pasando en España y lo increíble que es que en este contexto decidan tomarse el tiempo para sacárselo de encima y no permitirle acceder justamente a las conferencias de prensa y a los ministros. Yo quiero que veas una muestra de qué era lo que hacía Vito Quiles, que molestaba. ¿Jugaba al límite? Sí, sin duda, jugaba al límite, pero
Esta es la razón, sobre todo, por qué les molesta tanto. Mirá, por ejemplo, cómo abordaba a Pedro Sánchez en el Congreso hace algunos días. Presidente, ¿por qué no dimite como le pidió Rajoy? En la corrupción no solo vale con pedir perdón, decía usted, presidente. No solo vale con pedir perdón. ¿Se va a desayunar, presidente? Y claro, les pregunta y al mismo tiempo opina, pero dice cosas que en general son reales. Insisto, puedes jugar al límite, juega al límite, es provocador, sin dudas es provocador, pero no forma parte del juego de la democracia también que eso pueda pasar. ¿Es la señal a dar en un momento de una crisis tan grande como la que está viviendo España? Bueno, forma parte, me parece, de este proceso político tan particular. Vamos a la segunda cara del día, que nos lleva al universo de la Fórmula 1, sacudido hoy por un terremoto que es la salida de Christian Horner, el hombre que durante 20 años lideró a Red Bull, el jefe de equipo, el que llevó adelante al equipo en los 8 títulos que obtuvo a nivel de pilotos, muchos de ellos con Max Verstappen, y que le permitió también al equipo ganar 6 torneos de constructores, es decir, el torneo que gana la escudería por la sumatoria de los puntos que sacan sus 2 pilotos. Alguien que realmente con Red Bull, que fue una escudería que revolucionó absolutamente el mundo de la Fórmula 1 en los últimos 20 años, fue una pieza clave de la máxima categoría del automovilismo mundial. ¿Por qué se va? Bueno, esto tiene que ver con muchas cosas. Es un año complejo para Red Bull, que claramente se va a quedar afuera de la posibilidad de ganar los 2 títulos, tanto el de constructores como el de pilotos. Ya Verstappen está prácticamente fuera de carrera. Esto va a ser para McLaren. Habrá que ver si para Oscar Piastri o para Lando Norris, que están cabeza a cabeza haciendo esa disputa. Pero a esto se suma que Verstappen está, muchos dicen, casi que con un pie afuera de la escudería Red Bull. Se habla mucho de la posibilidad de un paso a Mercedes. Y en contexto de todo esto, además, Horner acarrea una denuncia por acoso sexual a una empleada de la fábrica de Red Bull, y esto ya venía generando presión sobre él desde el año pasado. En ese contexto, las dos cuestiones, de alguna forma, un campeonato que ya se ve perdido, las denuncias y las presiones internas, la salida del piloto estrella y uno de los máximos pilotos de todos los tiempos, la decisión entonces de Red Bull fue despedir con efecto inmediato, después de 20 años a cargo, a Christian Horner como jefe de equipo.